Buen día a las compañeras, a los compañeros, a los que se van sumando. Les pido disculpas por la premura y la convocatoria tan temprano. Seguramente lo más importante lo van a escuchar después, así que si llegan tarde no hay problema. Más teniendo un amigo, profesor y maestro como es Héctor Recalde y los demás disertantes. La verdad que el debate que propone Claudia en esta conmemoración de la encrucijada de la democracia en América Latina y los giros a la derecha y su impacto en la vida de los trabajadores es un tema profundo, un tema de muchísima actualidad, pero de una profundidad que excede la coyuntura. Me parece que un debate sobre estas cuestiones suele sentar bases a mediano y largo plazo, no solamente en el corto plazo, ¿no? Y uno se pregunta, ese giro a la derecha que toman nuestras sociedades en la región a través de gobiernos de derecha, algunos impulsados con un golpe de Estado como es Temer en Brasil, ahora convalidado por un proceso electoral con Bolsonaro como presidente, una derecha un poco más moderada con Piñera en Chile, la derecha de los hijos empresarios en la Argentina, y así podemos seguir enumerando, no son otra cosa que el reflejo de lo que pasa en las grandes potencias. Bolsonaro no sería Bolsonaro si no tuviera un Trump en Estados Unidos que habilita una discusión xenófoba, que habilita una discusión de una economía en donde lo único que importa son sus productos, su calidad de vida y cómo Estados Unidos cubre su déficit a una costa del hambre de muchas naciones en el mundo. Yo simplemente en esta apertura quisiera hacer algún par de referencias desde lo económico y lo político con lo que nos está pasando en la Argentina. Hoy hay un proceso inflacionario que a octubre arroja 39,5 acumulado, que está proyectado en un 46, 47, 48% según quien mida para fin de año, y que lleva acumulado en 3 años de gobierno el 127% de inflación, lo que da un promedio de 45 puntos anuales. Si uno considera aquella famosa frase del presidente en campaña electoral, la inflación es tu incapacidad para gobernar, creo que ya tiene el adjetivo de su gestión, la incapacidad como valor supremo, al tener una de las inflaciones más altas, porque si uno toma la secuencia inflacionaria en la Argentina se va a encontrar que es el periodo de mayor inflación de los últimos 50 años continuo. Es decir, Argentina ha tenido distintos procesos inflacionarios que van inflaciones de mayor al 5%, mayor al 10%. Cualquiera que mire los rangos se va a encontrar con que nunca hubo un proceso inflacionario que arroje en 3 años de gobierno un promedio de 45% de inflación. Algunos datos relevantes, creo que en nuestro sector y particularmente el dólar, saben que tiene una banda de oscilación entre 37, 40, 41 pesos. Banda de flotación del dólar solamente tuvieron 3 países. Islas Seychelles, 2007, 2008. Ucrania y Sri Lanka. No le fue muy bien a ninguno de los 3, les aviso, por las dudas de que crean que van a inventar la pólvora con ponerle una banda acá en Argentina. La tasa de referencia que toma el Banco Central es del 60%, con lo cual claramente no puede haber ningún sector productivo que quiera tomar un crédito en la Argentina porque es impagable, salvo aquel que no lo vaya a pagar, no creo que lo vaya a tomar nadie, con lo cual la expectativa de reactivación de la economía es mínima o ínfima. Y si alguien tenía pensado que a la Argentina iban a venir inversiones con una tasa del 60% y en el caso de las LELIQ hasta el 70 y pico por ciento, claramente la inversión va a ser siempre especulativa y no productiva, con lo cual vuelvo a reafirmar el concepto de que por más que crean que el G20 lava las culpas, la situación va a seguir de mal en peor en la Argentina. Desde la asunción de este gobierno hubo 88.000 millones de dólares de fuga de divisa por conformación de activos externos, transferencia de utilidades, pago de intereses de la deuda o dólar turista. Quiere decir que hay un promedio casi de 30.000 millones de dólares que se fugan anualmente de la Argentina, con lo cual hay que reconvalidar y ratificar que la política del cepo cambiario no tenía por objetivo que una persona que quiere ahorrar $1.000 no lo pudiera ahorrar, tenía como motivo cuidar los dólares de los argentinos para que no suceda esto,
que vienen y transforman dólares en pesos, lo cobran a una tasa del 70% anual, como no hay restricciones, la vuelven a dólares al año y se llevan una renta del 60%, lo único que pierden es la intermediación en el cambio de moneda. Es más, creo que, y abonando la teoría de que no le va a ir tan bien en el proceso electoral como ellos piensan, si uno mira el presupuesto 2019, han puesto que la fuga de capitales va a estar en el orden de los 10.000 millones, claramente en un año electoral, se ha sido 30.000 promedio por año, en momentos de fortalecer el gobierno, en un momento electoral de renovación de autoridades, no creo que puedan cumplir esas metas. Están contentos porque desarmaron las LEVAC, que eran 1.100.000 millones de pesos a julio de este año, pero la han transformado en LELIC y en otros instrumentos que son mucho más peligrosos. Desarmaron una bomba para crear una de neutrones, más o menos, porque las LELIC solamente le permiten participar en ese mercado al sistema financiero. Quiere decir que 4, 5 o 6 bancos pueden ser los dueños de las decisiones políticas en la Argentina, porque si renuevan o no renuevan depende de la solvencia que tiene el Estado para hacer frente a las obligaciones o para que se le dispare el dólar si deciden vender la LELIC e irse. Más aún con una tasa de renta que tienen por encima del 70%, más aún con que son imposiciones a 7 días que las pueden canjear, y creo que esto también va a tener algún correlato. Déficit comercial récord en la Argentina, producto de una apertura de importaciones que está destruyendo las pymes y sobre todo la industria nacional, que tiene de los 34 meses de gobierno de Macri, debe tener 32 meses de caída el sistema industrial argentino, con industrias que tienen hasta el 50% de capacidad ociosa, como por ejemplo la textil, que tiene más del 50% de capacidad ociosa, con industrias como la del calzado que se está destruyendo, 58% de importación. Caída de 15,5 puntos de la actividad industrial en el mes de septiembre, igual que el de las pymes, y el cierre de más de 6.000 pymes en la Argentina de la asunción de Macri, siendo que la pyme es el generador del 70% del empleo en la Argentina. Hay caída de la economía, septiembre fue del 5,4, hay caída del consumo, una deuda externa sideral que ya está en 327.000 millones, lo que representa el 77% del PBI en la Argentina, cuando asumieron apenas alcanzaba el 50%. Como dije, hay más de 6.000 pymes que cerraron, y en materia de trabajo eso repercute, porque uno mira y creció la cantidad de repros que otorga el Estado Nacional, que es la posibilidad de un subsidio que se otorga a través del Ministerio de Trabajo para preservar empleo en empresas que tienen problemas. Si uno mira los acuerdos del SECLO, hay cada vez más acuerdos por proceso de empresa preventivo en crisis. Creció la desocupación al 9,6%. Creció los que tienen empleo y buscan un empleo distinto porque no les alcanza, o por la cantidad de horas que trabajan, o por los salarios que perciben, creció un 11,6, 11,7. Y creció la subocupación también, que la subocupación en un 11% y un 16% los que buscan empleo. Quiere decir que tenemos 37% de los argentinos con problemas de empleo. Y si uno lo toma como referencia con el crecimiento de la pobreza, que de 11 millones de pobres pasamos a 16, se da cuenta que el problema pasó a ser que las políticas de este gobierno impactan directamente sobre el trabajo y las condiciones de los que aún tenemos un trabajo registrado. Creo que esto se acompaña también, si uno mira algunos números, con el valor que el propio INDEC fija, o por ejemplo el de acá de Capital Federal, que siempre se tomó como una referencia en épocas donde las estadísticas eran perversas y malas, siempre se tomaba como referencia la de Capital Federal porque era seria y buena, porque la hacía Cambiemos. Yo la voy a seguir tomando, le voy a dar a la derecha que es buena. La canasta familiar la sitúan en 24.000 pesos, mientras tanto el ministro de Trabajo, por decreto y no por negociación, como es el salario mínimo vital y móvil, establece que el salario mínimo vital y móvil será de 11.300 pesos a partir del 1 de diciembre. Quiere decir que alcanza a cubrir el 45%, un poquito menos de la canasta familiar. Si uno toma como referencia la jubilación, que a partir de julio, a partir de diciembre va a estar en 9.300 pesos, se da cuenta que bajó de la línea de pobreza a la línea de indigencia, porque la línea de indigencia es hasta 9.400 pesos. Quiere decir que nuestros jubilados de la mínima, que son el 60% de los jubilados en la Argentina, pasa a ser indigente en nuestra República Argentina y alcanza a cubrir poco menos del 40% de la canasta familiar. Mucho más grosero es el número del fondo de desempleo. A ellos que les gusta mirarse en los países europeos que tienen seguros de desempleo amplio,
el fondo de desempleo en la Argentina a partir de diciembre está en 3.500 pesos, es decir, cubre el 15% de la canasta familiar. Dicho esto, quiero hacer un pequeño paréntesis sobre lo que va a ser el impacto del nuevo cálculo del haber jubilatorio, producto de la reforma previsional sancionada en el 2017. Con esa nueva fórmula van a llegar a un 28% totalizando de incremento, quizás lleguen a un poquito más, para todo el ejercicio 2018, cuando la inflación proyectada, como dije, está entre el 46 y 48%. Van a perder 20 puntos los sectores más desposeídos de la Argentina, producto de una ley amañada detrás del concepto de responsabilidad fiscal y haciéndole creer a la sociedad de que con un bono de 500 pesos, como propuso la pseudo oposición de los gobernadores que dicen tener responsabilidad y coadyuvan y terminan siendo funcionales al macrismo, decidieron levantar la mano junto con el macrismo y cometer esta tropelía con nuestros jubilados que, como dije, con esta pérdida de poder adquisitivo los dejan por debajo de la línea de pobreza y caen a la indigencia. Quiero aprovechar la presencia de ustedes también para revalorizar el rol de la banca pública, que está siendo atacado fuertemente en el caso del Banco Provincia y del Banco Ciudad. Ayer, con la sanción del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, donde habilita a que si hubiera rentabilidad, 8.900 millones de rentabilidad tienen que ser para cubrir el pago de las jubilaciones, producto de la inconstitucional e ilegal ley 15.008 que le quitó derechos previsionales a los compañeros de provincia, y también la exacción que le hacen, o la extracción que le hacen de 15.000 millones extra a los 22.000 que le sacaron el año pasado al patrimonio del Banco Nación, que fue sancionado en el artículo 118 del presupuesto. Yo no sé si tendremos alguna instancia judicial a la que podamos recurrir por esto, pero habría que hacerle un juicio de mala praxis a algunos legisladores que levantaron la mano. Porque si se le van a sacar 15.000 millones de pesos al Banco Nación y producto de eso hoy no tiene liquidez y tiene que salir a tomar en el mercado dinero al 60-70% como está tomando, o hacer acuerdos con bancos japoneses para que le hagan un aporte de capital al banco, habrá que preguntarse qué es lo que votaron y si no es mala praxis. Porque de tener su propio capital y no tener que pagar intereses, ahora tiene que pagar intereses ideales para recuperar y recomponer su situación patrimonial. Entonces me parece que es un tiempo muy importante en donde los trabajadores bancarios, particularmente los que venimos de la banca pública, tenemos que hacer una firme defensa de la institución, porque existen tres formas de terminar con la banca pública. Uno es la privatización, bien a lo guarango y a lo bruto, como los liberales de los 90, que vendían el patrimonio nacional por monedas, vendiendo los activos del patrimonio nacional. Otra es el vaciamiento de contenido y otra es el vaciamiento económico. Acá hay vaciamiento económico producto del retiro de dinero del capital del banco, tanto en el presupuesto 2018 como en el 2019. Hay vaciamiento cuando el Estado Nacional pide que se remuneren los depósitos a la vista, cuando todo el mundo sabe que no tienen interés los depósitos a la vista. Y también cuando el Fondo Monetario impone el criterio de que no se pueden prestar los dineros de las cuentas públicas, y siendo que los dineros de las cuentas públicas son el 60% de la cartera de depósito de un banco. Esto es vaciamiento económico de la institución. Después del vaciamiento económico existe el vaciamiento de contenido. Si no tenés dinero para prestar, no podés cumplir la función que establece la Carta Orgánica por ley de una institución como el Banco Nación, que es asistir al agro, a la producción, a la generación de empleo, a las pymes, a tasas accesibles. Y lo tercero será el viejo y consabido discurso neoliberal y de derecha, que somos ineficientes y deficitarios para el Estado y no queda otro camino que privatizar ese activo público. Entonces, es un momento en donde hemos logrado instalar y visibilizar el problema y debemos tener la fortaleza suficiente como para seguir sosteniendo esas banderas y que no atropellen para terminar en un proceso de privatización de la banca pública, tanto del Banco Provincia como del Banco Nación. Yo quisiera terminar diciendo que en materia de servicios se han tornado impagables 5.800% el gas, 1.400% la luz, 308% el agua y 665% los gastos de transporte subieron. Y decirle, miren, Keynes hablaba y decía que es necesaria la presencia del Estado. Ustedes saben que la crisis del 29 durante 4 años tuvo políticas neoliberales de neto corte neoliberal y no pudieron salir a flote y le tuvieron que pedir una mano a Keynes, quien
estableció otro tipo de políticas, que era una participación activa del Estado en la vida de la sociedad, y de ese modo pudo recomponer su situación Estados Unidos primero y también los países de la posguerra luego. Y hay que convencerse de que la oferta, como decía él, no crea la demanda la crea el nivel de ingreso de la sociedad. Y si en un país donde el 70% es consumo interno del Producto Bruto, quiere decir que si hay caída salarial, si hay caída del poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos, difícilmente puede haber una reactivación económica, y lo que terminemos haciendo sea un círculo vicioso en donde menos actividad económica, menos recaudación, más financiamiento externo, más condicionamiento y menos dinero luego, porque tenés que pagar los intereses de la deuda, que a esta altura, como dije, es monstruosa, y han tomado una deuda que está en los 327.000 millones de dólares ya el total de lo que debe Argentina, que es el 70% o un poco más del PBI. Nosotros creíamos que los 90 y las políticas de los 90 estaban enterradas, pero me parece que cometimos un error los sectores populares, y era no ver si en el sarcófago estaba el muerto. Y así un fantasma que creíamos olvidado se nos presentó en carne y hueso, se llama Mauricio Macri, gobierna la República Argentina. Y es la llegada de los hijos empresarios al poder del Estado. Y eso es muy malo, atándolo con el concepto al que nos invita a debatir esta jornada que organiza Claudia. Y es muy malo para las sociedades y para la democracia cuando los hijos empresarios acceden al poder. Lo es porque, en principio, nosotros los que provenimos de sectores populares tenemos una idea y concepción del Estado presente para acompañar a millones de compatriotas nuestros que son arrojados a los márgenes de la sociedad producto de las políticas neoliberales. Y porque entendemos que el acceso de los sectores populares al poder significa la generación de derechos para el grueso y la mayoría de los ciudadanos en un país. Ellos entienden un concepto de Estado sumido a las corporaciones, y cuando esto sucede, significa que el Estado pasa a perder su función de tal, porque una de sus funciones esenciales, que es atender lo social, lo pierde, porque cree que solo el mercado regula la actividad de las sociedades. A partir de este concepto, creo que se pone en juego el concepto de democracia y se la convierte en una neodemocracia, donde al faltar el componente social que tiene que atender el Estado, solo pareciera ser que el mercado es el Dios que regula todo. Y esto no es así. Ninguna sociedad que se precie de progresista, moderna y que atienda al bien común de la mayoría de los ciudadanos puede interpretarse de esta manera. Creo que con claridad tenemos que recuperar la importancia de las políticas. Yo lo decía recién y aprovecho porque hicimos la firma del convenio que estaba previsto a las 10 con las autoridades de la Universidad de La Plata. Aprovecho la confianza, el honor y el prestigio que nos brinda poder firmar un convenio de cooperación con ellos y de estudio y análisis y capacitación de nuestros cuadros dirigenciales. Yo les decía, uno podría enumerar, así como enumeré datos económicos, un sinnúmero de cosas por las que vinieron estos hombres a hacerse cargo del poder. Pero siempre va a confluir en que, en definitiva y en el fondo, lo que vinieron es a recuperar el empoderamiento que perdieron a manos de sectores populares durante gobiernos populares. Y siempre lo cito, es cual si fuera la metáfora de Sísifo, que nos cuesta generaciones a los sectores populares llevar la piedra a la cima de la montaña para que luego en 18 meses la baje el neoliberalismo y la concepción de una economía de mercado que no atiende las necesidades de la población. Yo termino diciendo que, a pesar de lo aciago del panorama, como nota de color, el cine siempre nos marca muchos hitos en la vida de los argentinos. A veces es una metáfora del ser argentino, a veces nos vende fantasía y a veces nos marca realidades. Uno toma la referencia del gobierno anterior y se va a dar cuenta del crecimiento en el campo audiovisual, y que fue cuando más películas, por ejemplo, se lograron hacer de orden argentino. Creo que 200 fue en el 2015. En el 2015, la película más vista fue El Clan, que era una película con alto componente social y también un componente político, producto de que en la Argentina se discutía política y se hablaba de lo que era lo social. En el 2016, la película argentina más vista, con el ascenso de Macri al poder, fue Me casé con un boludo. Creo que empezamos a analizar los argentinos. En el 2017, por eso digo que el cine nos marca camino,
En el 2017, entrega de los derechos previsionales de los argentinos y caída de los hilos de la careta de lo que venía a hacer este gobierno, la película más vista fue Mi villano favorito. Y como si fuera una metáfora, mirando al 2019, pongámonos contentos porque hoy la película más vista es La Re Loca. Muchas gracias.